muy grande. Y si queremos entonces ver completo el espectro de lo que pasa con las enfermedades cromosómicas, tenemos que ir al comienzo del embarazo, ¿sí? Porque desde la fecundación, que tenemos un bebé, hay muchas cosas que pueden fallar, ¿sí? De hecho, bueno, como dijimos, menos del 30% de los gametos realmente fecundan, ¿sí? Después, en el desarrollo temprano, va a haber un 15% que no implantan de los embriones y van a estar en ese espectro de enfermedades cromosómicas muy, muy severas, que directamente falla la implantación, ¿sí? En general, en el resto de los mamíferos, este es el paso de selección más importante, ¿sí? No son tan prevalentes las trisomías al nacer, supongamos en otros mamíferos, porque el propio endometrio materno rechaza a los embriones tempranos, a los blastocistos, digamos, que tienen cromosomopatías. Y entonces directamente no implantan. En el humano es más fácil que implanten, ¿sí? Es más permisivo el endometrio. Del 42% que sobrevive a la primera falta menstrual, ¿sí? a donde debería haber tenido la menstruación la paciente, un cuarto es abortado espontáneamente. Y después, entonces, si ponemos todo esto en números, un tercio o menos de un tercio, que sería un 33%, sobreviven para convertirse en un recién nacido. Es decir, que el proceso reproductivo es bastante, digamos, ineficiente y con buena razón, porque como son tan prevalentes las enfermedades cromosómicas, todos estos puntos de control son puntos de control de calidad, ¿sí? Que evitan que tengamos una prevalencia altísima de enfermedades cromosómicas severas y de polimalformados, ¿sí? Que son, digamos, son mucho menos frecuentes de lo que deberían ser, ¿sí? Y acá hay algunos datos que nos pueden servir tenerlos siempre en la cabeza para contestar algunas preguntas que nos pueden hacer nuestros pacientes, ¿sí? Supongamos que una paciente, digamos, viene a las 6 semanas, ¿sí? Tiene una historia de pérdida del embarazo, ¿sí? O es muy ansiosa, y yo veo un embrión vital, ¿sí? Y la paciente me dice, bueno, doctor, ahora usted ve el embrión vital y ahí no ve nada, ni nada anormal. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el embarazo? Bueno, a esa altura es más o menos 1 en 6, un 15%, ¿sí? Le puedo decir. Ahora, si esta paciente viene de vuelta, supongamos a las 10 semanas, y siguen las cosas bien, uno les va a decir, o supongamos a las 12 semanas, ¿sí? Para la ecografía del primer trimestre, y uno no ve ninguna anomalía estructural, la translucencia nucal y el resto de los marcadores de aneuploidías están bien, ¿sí? Y la paciente le vuelve a preguntar a uno, bueno, doctora, ahora que usted ve a las 12 semanas que mi bebé, mi feto, digamos, parece estar bien, ¿cuál es la probabilidad de que de acá en adelante pierda el embarazo? Bueno, la respuesta es 3%, ¿sí? O sea, tiene un 97% de probabilidades de que este embarazo, digamos, llegue a término con un bebé vivo y sano, ¿sí? Y si esta misma pregunta me la hicieran a las 18 semanas, la respuesta sería 1% de pérdida, ¿sí? Entonces, esos datos a veces pueden servir para responder a veces algunas preguntas que nos puedan hacer los pacientes, ¿sí? Pero de esto, todo lo que es embarazo temprano, fecundación, clivaje, implantación, gastrulación, hablamos en detalle en el CANF avanzado y también evaluación ecográfica del embarazo precoz. Pero tengan en cuenta entonces que lo que vemos de los nacidos vivos es la punta de un iceberg enorme de muerte, ¿sí? Y de selección. Algunas, y fíjense que porque un 60% preclínicas, ¿sí? Preimplantatorias o postimplantatorias tempranas y un 10% más tardías, más clínicas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el trimestre más peligroso del embarazo? Sin duda, para el feto estoy hablando, el primero, ¿sí? Fíjense el riesgo de muerte intraútero durante las primeras semanas donde están ejerciéndose estos mecanismos de control de calidad embrionario y fetal temprano, y después de eso, después de las 12 semanas, se desbarranca el riesgo, ¿sí? Entonces, si el feto
zafa y pasa esos primeros controles de calidad, esos auditores terribles que lo miran en detalle y dicen a ver si vas a seguir o no, después las cosas son un poquito más fáciles, ¿sí? Y si preguntamos, ¿quién tiene la culpa de este efecto en la prevalencia, el riesgo de pérdida del embarazo, de aborto espontáneo con la edad materna? De acuerdo a lo que hablábamos ayer, ¿sí? ¿Es por un problema en el ovocito o es en el embrión que va a pasar al embrión, o es un problema en la madre, ¿sí? Que no puede sostener normalmente en el trabajo, en el embarazo, o ambas? ¿Qué opinan? ¿Por qué pasa esto? ¿Tiene la culpa la madre o tiene la culpa el embrión? ¿Sí? O sea, ¿es por el embrión, la calidad embrionaria, o por la calidad materna que va a deteriorarse? Bueno, varias contestan ambas, pero esa no es la respuesta correcta, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, hacen una ovodonación en una paciente de más de 40 años, fíjense que la tasa de aborto no es diferente a la de una paciente joven, ¿sí? Esto es con óvulos propios, esto es con óvulos donados. Entonces, el problema es el ovocito, exacto, lo que dice Andrea, lo que dice Gastón, porque el problema es que a medida que pasan los años, la mujer tiene, digamos, meiosis de peor calidad, ¿sí? Entonces, esos ovocitos tienen más chance de tener anomalías cromosómicas, ¿sí? De hecho, fíjense, esto es una meiosis a los 22 años de edad, ¿sí? Todas las ganas, toda la fuerza, toda la calidad. A los 24, bien, todavía bien. A los 40 ya las cosas están un poquito más desorganizadas. A los 42 años es un desastre, ¿sí? Ya la meiosis, ya se rompió la máquina, ya los submeióticos ya están todos gastados, en fin. Lo que ha pasado es que este ovocito, como ustedes saben, los ovocitos arrancan la meiosis 1 en vida embrionaria, ¿sí? De la mujer. Y eso quiere decir que este ovocito tuvo los cromosomas homólogos pegaditos en sinapsis, ¿sí? En diplotene de profase 1, 42 años estuvieron pegaditos. Entonces, cuando se quisieron separar, ya no hubo caso, estaban calcificados, estaban pegados y se fueron dos para un lado, se desorganizó todo, el uso meiótico está viejo, se quedó todo el andamiaje, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se puede ver morfológicamente las diferencias de cómo es una meiosis en una mujer de 42 años y cómo es una meiosis más joven. Entonces, por eso el proceso reproductivo idealmente debería ocurrir entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Después, bueno, hicimos ciudades, estudiamos, hicimos posgrados, y eso hoy en día por ahí es complicado hacer desde el punto de vista cultural y social. Pero recuerden que nuestro cuerpo y nuestros genes no saben que viajamos en avión y hacemos MBA. Ellos piensan que estamos todavía en la sabana africana. Bien, y este impacto, por suerte, es diferencial de acuerdo a distintas anomalías cromosómicas. Es muy importante en cuanto a las trisomías autónomicas, pero fíjense que para las poliploidías y para las monosomías, por alguna razón, es contrario. Baja el riesgo de tener una poliploidía y una monosomía a medida que la paciente va creciendo. ¿Cuáles son los mecanismos de por qué pasa esto? No creo que se sepa todavía, ¿sí? Pero bueno, por alguna razón, ¿sí? Habrá, de hecho, por ahí hay procesos de selección que son incluso más severos y hace que estos sean eliminados más temprano y por eso no se vean, ¿sí? Bien, y algo interesante de lo que nunca se habla, y en este curso van a hablar de todas esas cosas de las que nunca se habla en muchos lados, es que el papá no es absolutamente inocente, ¿sí? Es decir, también juega un rol en el riesgo de enfermedades cromosómicas, pero curiosamente es inverso, ¿sí? Fíjense que
digamos, cuanto menor es la edad del padre, mayor es el riesgo de enfermedades cromosómicas, ¿sí? Esto es, entonces, la edad materna, y fíjense entonces cómo va subiendo, ¿sí? Esto es un padre de 85 años, ¿sí? Hasta 85 años se puede ser padre, ¿sí? Y esto es un padre de 15 años, ¿sí? Entonces fíjense cómo la curva es una curva paralela, pero está empujada hacia arriba. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. No sé si se sabe tampoco, pero entonces la peor combinación sería una señora que de 45 años que se consiguió un mozalbete, que palabra vieja, de 15, 16 años para bueno, la acompañe un poquito y decidan tener un hijo, ¿sí? Bueno, ahí el riesgo es bastante alto. Bien. Entonces, a menor edad paterna, mayor riesgo de T21. Obviamente que esta diferencia comparada con esta diferencia es prácticamente despreciable. Si la mayoría del riesgo, diríamos 95% del riesgo de tener una aneuploidía, ¿sí? Depende de la madre, de la edad materna, ¿sí? Pero el padre también juega. Y fíjense que esto no está incluido en los modelos de cálculo de riesgo de enfermedades cromosómicas, ¿sí? Es algo que absolutamente no se tiene en cuenta. Bien, y vamos a ver este estudio, que es un estudio interesante sobre aneuploidías bien temprano en el embarazo. Es un estudio que tiene 10 años, un estudio italiano, ¿sí? Retrospectivo, 2.500 embarazos, donde hubo 500 abortos, y bueno, excluyeron los gemelares, los que venían de reproducción asistida, las mujeres que tenían ciclos irregulares y no estaban bien fechados, las pacientes que tuvieron ecografía transvaginal y las pacientes que no tenían cariotipo. ¿Sí? Pero que se quedaron con 160 abortos espontáneos, todos les hicieron un cariotipo. Y encontraron que 63% tenían un cariotipo normal y 40% un cariotipo normal. Entonces, primer aprendizaje o primer dato de esto es: al menos un 60% o más de la mitad de los abortos espontáneos tempranos se relacionan con anomalías cromosómicas. No con hipofilia, no con hipotiroidismo, con anomalías cromosómicas. Y si me apurás, te diría que probablemente llegue al 80%. ¿Sí? En algunos estudios llegan al 80%. Y algo interesante, de estos, casi la mitad, 44%, si le hacías una eco, la eco era normal. ¿Sí? No había ningún signo fenotípico ecográfico de que tuvieran una anomalía cromosómica, ¿sí? Bueno, ¿y estos que eran anormales, qué eran? Bueno, 66% eran trisomías, ¿sí? O sea que las trisomías son la anomalía cromosómica más frecuente en el embarazo temprano, ¿sí? Y en los abortos tempranos, ¿sí? Trisomías. Seguidas de monosomías del X, un 10%, triploidías, un 10%, y anomalías estructurales, un 8%. Y el resto son cosas raras, ¿sí? Y si miramos ahora, explotamos las trisomías, ¿cuáles trisomías? Bueno, el top 3 son trisomía 22. ¿Alguna vez alguien les habló de la trisomía 22? Bueno, no es relevante a partir de las 8 semanas, pero fíjense que es una causa importante de aborto, la trisomía 22. Nadie nunca dio una clase sobre trisomía 22, pero fíjense que es algo, si sos muy joven, le tenés que tener miedo a tener trisomía 22, ¿sí? Después viene la trisomía 21, ¿sí? Esto, bueno, no nos sorprende. Y fíjense que 80% de los fetos con trisomía 21, bien temprano en el embarazo, ¿sí? Antes de las 11 semanas, cuando uno mira el embrión, no tenían absolutamente ningún hallazgo ecográfico, ¿sí? Y después le sigue otra trisomía de la que uno a veces no habla o no la tiene en cuenta, que es la trisomía 16. Y después, bueno, viene trisomía 15, trisomía 13 y un montón de otras trisomías, 14, 12, 10, existen, pero son tan graves que les pasaron el filtro para las 8 semanas y todos ellos se detuvieron, ¿sí? Y algunos datos así anecdóticos interesantes, ¿sí? Con respecto a la trisomía 16, 40% tenían detención precoz del crecimiento, una restricción de crecimiento embrionaria muy severa que hace que probablemente que el feto deje de crecer, no, ni siquiera el feto, el embrión deje de crecer. 30%
tenían un saco vitelino aumentado de tamaño, como manifestación fenotípica extraembrionaria, ¿sí? 30% tenían un saco gestacional vacío, ¿sí? Entonces pensar también en esto, ¿sí? Y después con la trisomía 13, que es tan florida en el segundo y en el tercer trimestre, todos esos chicos tienen múltiples malformaciones. Nunca vi un feto con trisomía 13 que no tuviera alguna malformación, y he visto, por lo menos debo haber visto 50. En el primer trimestre, 80% tienen ecografía absolutamente normal. De los que tenían algo, ¿qué cosas tenían? Saco vitelino chico, la mitad, detención precoz del crecimiento, un tercio, y 20%, uno de cada 5, saco gestacional vacío, ¿sí? Así que algunas cuestiones interesantes del primer trimestre. Y vamos a ahora mirarlo al revés. Vamos a ver fenotipos ecográficos precoces y ver a ver de un aborto. Supongamos que, entonces, yo veo un aborto y tiene estas características. El embrión no tiene latido, ¿sí? Tengo un saco vitelino de tamaño y apariencia normal, tengo un saco amniótico de tamaño y apariencia normal, tengo un saco gestacional de apariencia y tamaño normal. Hago un cariotipo, 56% tienen una enfermedad cromosómica, 44% son normales. Entonces, si yo no veo nada, ya más de la mitad igual tienen una anomalía cromosómica, pero no tienen ninguna expresión fenotípica, ¿sí? Ahora, veo un saco gestacional pequeño, un embrión de tamaño normal y un saco vitelino normal, algo así, ¿sí? Es como que está todo más comprimido. Hago una punción, ¿sí? Y me doy cuenta que un tercio son anormales y 2/3 son normales. Y no hay correlación en este tercio con ninguna aneuploidía en particular, ¿sí? Entonces, de hecho, si yo veo esto, es menos probable que si yo no veo ninguna anomalía, de que la causa sea una aneuploidía, ¿sí? Bien, ahora veamos esta otra. Saco gestacional normal, embrión chiquito, saco vitelino chiquito. Casi seguro es una enfermedad cromosómica, es decir, la restricción de crecimiento embrionaria es muy sugestiva de una anomalía cromosómica. ¿Y cuál? Bueno, la mitad fueron monosomías del X, ¿sí? Entonces, si yo veo un embrión muy chiquito, ¿acaso es donde se mueren el 99%, o no diría, porque algunos también después son fetos que tienen hidrops y transfusiones nucleares gigantes, pero bueno, un porcentaje grande, probablemente la mitad de ese 99% de monosomías del X de Turner que se mueren acá, ¿sí? Con restricción de crecimiento embrionaria. Ni siquiera llegan a ser transfusiones nucleares gigantes. Y ahora, esta otra. Saco gestacional pequeño y embrión pequeño, las dos cosas pequeñas, fíjense que veo todo chiquito, casi no hay líquido corioamniótico. Hago una punción, 100% de las veces es una aneuploidía. Entonces, si yo tengo un saco gestacional chiquito y un embrión chiquito, es decir, veo algo así, es casi seguro que hay una aneuploidía. ¿Cuál? Cualquiera puede ser, sea de estas que dijimos. Lo más frecuente es que sea una trisomía, o que sea una monosomía, una poliploidía, pero es altamente probable que el resultado sea anormal. ¿Y qué pasa si miramos ahora un poquito más el saco vitelino? El saco vitelino puede ser anormal de distintas formas, porque sea grande, en general lo ideal es usar curvas de percentilos, pero bueno, digamos que para simplificar, que sea más de 6 milímetros, ¿sí? O que sea pequeño, que tenga 2 o menos milímetros, puede estar calcificado, ¿sí? Y esto es un signo de muerte embrionaria, ¿sí? Puede ser irregular, puede ser grueso, ¿sí? O puede ser muy, muy finito, ¿sí? Si yo tengo un saco vitelino gigante, grande, ¿sí? Y un embrión y un saco gestacional normal, es altísima la probabilidad de que el feto tenga una aneuploidía, y específicamente casi en la mitad de los casos es una trisomía 22. Entonces, si ustedes ven un saco vitelino grande, piensen en trisomía 22, que dijimos que es una patología que a los embriones les asusta tener, porque es muy mortal. ¿Y qué pasa si veo un saco gestacional vacío, ¿sí? Y que tiene un diámetro sacular medio mayor a 25, o sea que asumo que ya debería haber un embrión? Bueno, va a tener un 72% de las veces la causa va a ser una enfermedad cromosómica, ¿sí?
¿Cuáles? Bueno, las tres más frecuentes va a ser que sea una anomalía estructural, que sea una tetraploidía, ¿sí? 4 juegos de cromosomas, ¿sí? O que sea una trisomía 16. ¿Sí? Entonces, esto es, así como miramos en el primer trimestre, decimos, si tiene holoprosencefalia alobar, pienso en trisomía 13, si tiene, manos cerradas, o si tiene, en fin, un onfalocele chiquito, puede ser también una trisomía 18, si tiene polidactilia puede ser una trisomía 13, si tiene un hueso nasal ausente, lo más probable es que sea una trisomía 21, si tiene una translucencia nucal de 8 y es un feto femenino, lo más probable es que sea un Turner. Esas mismas, ese mismo modelo de evaluar qué puede significar un fenotipo ecográfico lo puedo llevar a antes mirando embriones tempranos y asociándolos a otras anomalías cromosómicas, ¿sí? Que son las que dijimos. Bien, y ¿cuáles son los marcadores ecográficos útiles antes de la ecografía E1, antes de la ecografía del primer trimestre, entre las 6 y las 11 semanas? Bueno, esto fue un paper de algunos compañeros míos del fellow en Londres, y George Papaneou, un griego fumador empedernido, Argyros Singlakis, ¿sí? Que es una partera que ha publicado más que la suma de todos los obstetras de Argentina, Nerea Maíz, que ahora está digamos, una vasca que trabaja ahora en Barcelona, bueno, Kipros Nicolás, y Jackie Ross es también una partera. Bueno, lo que hicieron fue mirar tempranamente cuáles fueron, digamos, algunos de los marcadores que por ahí se asociaban más o si había marcadores que pudieran servir para diferenciar embriones euploides de embriones trisómicos, ¿sí? Y bueno, y los que encontraron fueron, por ejemplo, la frecuencia cardíaca embrionaria, ¿sí? Digamos, esa estuvo alterada en fetos con trisomía 18 y trisomía 13, ¿sí? El diámetro del saco gestacional, esa no fue demasiado tan útil, digamos, y el diámetro del saco vitelino, esa fue más útil sobre todo en trisomía 21. ¿Sí? O sea, si uno mira, por ejemplo, esto es frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? En los fetos con trisomía 13, que son, me parece que estos son los que tienen los círculos abiertos, estos de acá, tendió a ser más alta, ¿sí? Temprano en el embarazo, y eso también, de hecho, se mantiene en la ecografía de las 11 a 13 semanas. La trisomía 18 tendió a ser más baja, y son estos, los diamantes, digamos, los rombos blancos. En la trisomía 21 no hubo diferencias con los euploides, ¿sí? Que son, esta es la frecuencia de los euploides, son las líneas, esta es la media, el 95, percentilo 5. Bien, con respecto a el diámetro del saco gestacional, no hubo diferencias, ¿sí? Significativas, es decir, los fetos con trisomías no suelen tener diferencias en el tamaño del saco gestacional, no sirve el saco gestacional para ese diagnóstico, ¿sí? Y T21, ¿sí? Tendió a tener, y acá T21 son los círculos cerrados, fíjense que la mayoría tuvieron un saco vitelino por encima de la media en comparación con los euploides, ¿sí? O sea que eso podría servir para sospechar, ¿sí? Estos son, para llevarlo a ejemplos ecográficos, embriones con una longitud cefalonalga de 12 milímetros. Este es el saco vitelino de un feto euploide, este es el saco vitelino de un feto aneuploide, ¿sí? Está mucho más grande, ¿sí? Bien, y hay dos problemas porque bueno, ustedes vieron que acá lo que estamos haciendo básicamente es cariotipo en material de aborto, ¿sí? Porque no puedo hacer un cariotipo antes de las 10 semanas, ¿sí? Como vamos a ver. Entonces,
cuando voy a hacer un cariotipo en material de aborto me enfrento a dos problemas. Hay una alta tasa de fracaso del cultivo porque básicamente se murió el feto, se murió la placenta, entonces no voy a tener células vivas para cultivar. Y también voy a tener una alta tasa de contaminación materna. Por ahí lo que termino analizando son células maternas más que células embrionarias y me voy a dar cariotipo femenino normal y en realidad lo que estoy es obteniendo información de la madre, ¿sí? Y este entonces, bueno, es un estudio que hicieron las doctoras Florencia Petrakis y Laura Garzábal, ¿sí? Todas amigas de CEMIC, hace unos años, en el 2008, ¿sí? Donde básicamente evaluaron los cariotipos de 600 cultivos exitosos, digamos, de material de aborto y obtuvieron 44% de cariotipo normal, ¿sí? Y la chance de obtener un cultivo exitoso dependió del método como se obtuvo la muestra, ¿sí? Globalmente fue un 80%, ¿sí? O sea que, bueno, bastante bueno, pero fue mucho más alto, casi un 95%, si se hizo una biopsia corial para obtener el material, ¿sí? Que si si fue material de legrado, donde hubo más bajo, digamos, cultivo exitoso, probablemente porque hay más riesgo de que se contamine y que haya contaminación bacteriana y eso atenta contra el cultivo. Y la tasa de 46XX en los normales, que es una forma de asumir, digamos, cuánta contaminación materna hay. Si es mayor al 50%, uno asume que hay contaminación materna significativa, porque, bueno, 46XX ahí, si tengo 100% de 46XX, quiere decir que, yo debería tener 50 y 50 de varones y mujeres, embriones. Si tengo 80% de 46XX, es que estoy en realidad mirando a la madre, ¿sí? En el legrado fue 82%, ¿sí? O sea, contaminación materna significativa, ¿sí? Debería ser 50%. En la biopsia corial fue 56%, un 6% más de lo que debería ser, ¿sí? De contaminación materna. O sea que, de vuelta, entonces, lo que me dice este trabajo es que es mejor, si yo tengo un aborto espontáneo y la madre quiere hacerse un estudio cromosómico, mejor es hacer una punción, en el momento ofrecer una punción, ¿sí? Que a veces puede ser difícil, ¿sí? Pero bueno, digamos, se puede hacer, que mandar el material de un legrado, ¿sí? Y después, bueno, lo último es consistente con lo que decíamos, las trisomías en la mitad de los casos fueron trisomías, después vinieron monosomías y después, bueno, hubo triploidías y tetraploidías, ¿sí? Y también algunos mosaicos. Muy bien, y algo que también se ha estudiado es justamente como el legrado es destructivo, uno podría hacer una embrioscopía transcervical para obtener, supongamos, una biopsia, ¿sí? Incluso para evaluar anatómicamente in situ a un embrión de un embarazo detenido, ¿sí? Esto es un paper que ya tiene 20 años, ¿sí? Pero fíjense que creo que son alemanes. Los beneficios potenciales entonces son evaluación morfológica del embrión in situ sin daño inducido por la instrumentación y reducir la contaminación materna en la toma de muestras de citogenética. Entonces uno se puede meter y ve en este caso que esta es la espalda del bebé, pero ve que hay acrania, o en este caso ve que hay un miembro superior anormal, corto, ¿sí? Y unos años después, esta misma gente, en 272 casos de embrioscopía, si tuvieron una visualización del embrión o del feto de 86% de las veces y pudieron obtener un cariotipo en 81% de los casos, ¿sí? Acá están, bueno, en cuántos casos era normal, ¿sí? 14% el embrión era estructuralmente normal, ¿sí? Había desorganización de crecimiento en un 30%, defectos combinados en la mitad, defectos aislados en un 4%, ¿sí? Y esto mismo, en pacientes, cuando ya sabían el cariotipo, 70% tenían afectación del crecimiento, los que tenían cariotipo normal, 86% tenían múltiples defectos y 60% tenían defectos aislados. Entonces, 75% de los casos de aborto retenido tuvieron un cariotipo anormal. Fíjense entonces un poco lo que les decía yo. O sea, esto como mínimo es un 60%. Si uno busca un poquito más,
casi un 80%. 18% tenían un defecto morfológico con un cariotipo normal, mientras que un 7% de los casos no se pudo diagnosticar ninguna anomalía embrionaria o cromosómica, muy poquitos, menos del 10%. La correlación de los hallazgos morfológicos citogenéticos en los especímenes de aborto espontáneo podría proporcionar información valiosa para asesoramiento genético y atención prenatal en futuros embarazos. ¿Sí? O sea que esto es interesante porque permite hacer una evaluación morfológica digamos, no destructiva y obtener un cariotipo con menos contaminación. Bueno, y acá tenemos